todo esto yo pensaba, ¿qué voy a compartir yo este domingo? Señor, ¿qué hablo? ¿Qué comparto? Si solamente me salía a orar, clamar al Señor y pedir misericordia por mi país y la maldad que hay. Porque los desastres ocurren, ¿no? Las tormentas, las lluvias ocurren, pero la maldad que está saliendo tanto lo más bueno como lo más destructivo de las personas, ¿no? En este tiempo. ¿Y ahora qué, no? Porque ya no importa quién tenga la culpa, sino ¿ahora qué, Señor? ¿Ahora qué? ¿Qué puedo compartir en un día como hoy? Si lo que el Espíritu me clama, que es lo que me ir para allá corriendo como sea, ¿no? Ayudar, excavar, como sea, ¿no? Pero no, hay veces que no se puede. Y entonces decidí seguir leyendo y tratando lo que veníamos tratando estas 2 últimas semanas. Hace 2 semanas compartí sobre, ¿os acordáis sobre qué compartí? ¿Sobre qué parábola? Una parábola sobre 10 vírgenes. Esa compartí hace 3 semanas, perdón. El Señor nos retaba a que estuviéramos preparados en ese pasaje, a preocuparnos por nuestras propias lámparas, a pagar el precio del aceite, para cuando Él llegue, que estemos preparados. Y cuando estemos dormidos, al despertarnos, tengamos suficiente aceite para entrar en la boda. Y la semana antepasada, el pastor seguía con ese mismo pasaje, ¿no? Y había otra parábola. ¿Qué parábola era? La de los talentos. Una parábola también contada por Jesús sobre los talentos, que eran ¿qué? Medidas de plata, ¿no? Medidas de plata, para pesar la plata. Y el Señor nos retó a todos. Nos retó porque veíamos como el Señor a todos nos da algo. A todos en su justa medida nos ha dado algo, según nuestra capacidad. Y que debemos multiplicarlo. Pero si lo escondemos, como la tercera persona que pasaba, el Señor nos desecha. Si lo que nos da nosotros lo escondemos, el Señor nos desecha. Entonces, como no sabía qué compartir, seguía leyendo el texto. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo 25, del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46. ¿Lo vas a proyectar? Sí. Fijaros qué casualidad. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos sus ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo en prisión y no me visitaron. 44. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como un extranjero desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Vaya. Todo este capítulo 24 viene porque los discípulos le preguntan en el capítulo 23 a Jesús que cuándo volvería, ¿no? ¿Cuándo sería el fin de los tiempos? Este pasaje no solo tiene sentido hoy, sino que siempre lo ha tenido, ¿no? Y los discípulos le preguntaron al Señor acerca de este tema, y el Señor les explica con amor. Y Dios quiere que sepamos de estas señales que serán antes del fin de los tiempos. Este tema es muy complicado
porque existen muchas interpretaciones sobre la palabra del Señor, ¿no? Pero Él fue claro en decirnos que el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre, pero que debemos estar preparados para saber las señales. Así que no debemos perder nuestro tiempo en decir, no, será en el 2030, con la agenda 2030, no sé qué, y no, lo que hay que es discernir los tiempos. La palabra del Señor es perfecta y a su tiempo nos revelará lo que debemos saber, lo que nos corresponde. Pero en cualquier etapa que estemos viviendo debemos estar concentrados en Dios y sirviéndole solamente a Él, para que nada ni nadie nos engañe, como nos advierte también Jesús en este mismo pasaje. En el capítulo 24, el Señor nos advierte acerca de los falsos maestros. Wow, desde que yo era pequeña se hablaba de esos falsos maestros. Esos falsos maestros que a muchos engañarán. Pero el Señor busca que estemos atentos y no seamos engañados. Hoy en día, más que nunca, se ve como hay muchos falsos maestros, como hay muchos engañadores, que los vemos y decimos, pero ¿cómo la gente cree? Hoy en día se ven muchos engañadores que se lucran con la palabra de Dios, que hacen negocio con la palabra del Señor. Estas cosas antes también se hacían, pero parece ser que como hoy en día no. Se ve de una forma más evidente hoy en día. La única forma en que podemos estar preparados para no ser engañados fácilmente es conociendo la palabra de Dios. En ella encontramos el consejo y aprendemos el carácter y el corazón del Señor para no ser manipulados y no ser engañados. Después de esto, de advertirnos de los falsos profetas, Jesús nos habla de que habrá guerras y rumores de guerra. Ya no nos acordamos, pero hace 4 días se escuchaba de bombas atómicas desde Corea del Sur. Ahora estamos súper centrados con lo que ha pasado en Valencia. Pero hace menos de un año hemos visto guerras, ¿dónde? En Ucrania, Rusia, sigue la cosa. Y ahora el Oriente Medio contra Israel. Desinformación, distorsión, rumores de guerra. Ya nadie se cree nada. Lo que dice una persona es contraria a la otra. Pero a continuación el Señor también nos pide que no nos turbemos. ¿Qué quiere decir? Tranquilos, estas cosas son necesarias que pasen. No solo las guerras, sino también advierte de terremotos, pestes y hambres en diferentes lugares. Pero esto es solo el principio, dice la palabra del Señor. También el Señor nos advierte que en específico vendrán tiempos en los que ser seguidor de Jesús nos costará la vida. Seremos aborrecidos, seremos ejecutados, seremos perseguidos. Y el Señor también nos advierte de que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo podrá ser eso? Pero en el versículo 13 encontramos la motivación para seguir adelante, que dice, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Aunque pasen todas estas catástrofes, nosotros tenemos que perseverar. En el mismo capítulo el Señor nos dice que el evangelio será predicado en todo el mundo, señales que llegarán al fin, ¿vale? Y entonces vendrá el fin. Y el Señor nos dice que toda persona conocerá acerca de Él para que tomen una decisión, la decisión más importante de su vida, si aceptarle o rechazarle. Y yo pensaba, hoy en día es la generación con más acceso a la palabra de Dios, ¿verdad? De toda la historia de la humanidad. Contenido cristiano, películas cristianas. Cuando en los años, yo qué sé, de la guerra, pensábamos que íbamos a tener películas cristianas en la vida. Películas, canciones de todos los estilos musicales. Hace 30, 40 años solamente había coritos. Hoy tenemos de todos los estilos musicales y mucho contenido creado en redes sociales para que el evangelio llegue a todo el mundo. Lo que está pareciendo que nos parece imposible, en esta generación está siendo posible. Son señales que se están cumpliendo. Después, en el pasaje de Mateo 24, del 29 al 51, después de advertir a sus discípulos que estén preparados y decirles las señales que precederán el final de los tiempos, el Señor nos habla de su segunda venida. El versículo 31 nos dice que juntará a sus santos, lo que hemos hablado, ¿no? Él vino siendo hombre, pero fue recibido en el cielo y regresará a esta tierra y nos llevará.
Vino como cordero y volverá como un león. Amén. Y volverá a por los que hemos perseverado. Por eso estas dos parábolas anteriores, tanto la de las 10 vírgenes, que deberían de estar preparadas, y la de los talentos, que deberían estar trabajando y sirviendo con lo que el Señor les dio para multiplicarlo, ¿vale? No es una parábola aislada de la otra, una es consecuencia también de la una de la otra. Esta es la esperanza que nosotros tenemos, que le veremos tal y como es, que pronto viene para llevarnos a una fiesta que fue preparada en el cielo para sus hijos desde la creación, dice su palabra. Repito, que nadie sabe ni el día, ni la hora, ni los ángeles que están en el cielo. Solo el Padre conocerá cuándo pasará todo esto. Es nuestro deber estar preparados en todo momento. Porque dice la parábola de las 10 vírgenes, que ¿cuántas se durmieron? Todas. O sea, vamos a dormirnos, hermanos. Pero cuando despertemos, debemos estar preparados. Remarcando la parábola de las 10 vírgenes, Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que esperaban al esposo. Las 10 tomaron sus lámparas. Las 10 vírgenes no fueron tan prudentes, sino que hay 5 de ellas que son necias. Y cogieron sus lámparas sin el aceite suficiente para aguantar toda la noche. El esposo tardó, pero llegó. Tardó, pero llegó. A la medianoche, cuando llegó, les faltó el aceite a las necias y les pidieron a las sabias. ¿Recordamos lo que dijeron las sabias a las necias? Dame un poquito. ¿Y qué dijeron las sabias? Paga tú el precio de lo que yo he pagado. Ve y compra el aceite. No se puede transferir. Debemos pagar un precio para estar preparados. En lo que ellas iban a comprar vino el esposo y entraron las 5 sabias a la boda y se cerró la puerta. Regresando las 5 necias, pidieron que se les abriera la puerta y el esposo, ¿qué hizo? Lo siento, pero no. De esta manera el Señor nos pide que estemos preparados para recibirle nuevamente, que no nos falte el aceite de nuestra lámpara. Si escuchamos la voz que el esposo viene pronto, es tiempo de ponerse en pie, encender la lámpara y esperar a que aparezca. No nos desviemos buscando el aceite o comprando lo que no está en nosotros. Si el Señor nos encuentra preparados, nos llevará con Él, pero si no estamos listos, nos quedaremos fuera y nos perderemos. Esa es una de las advertencias que el Señor nos hace en este tiempo. En la parábola de los talentos, en esta aprendemos de un hombre que se va lejos, ¿no? Y deja a su siervo unos talentos. La representación es que el Señor se va y nos deja a nosotros una responsabilidad. Al primero le deja, ¿cuántos talentos? 5. Y aprendimos que un talento era el sostenimiento de una familia durante 12 años. O sea, 5 talentos, 12 por 5, yo no sé mucha matemática, toda la vida. En resumen, es toda la vida. Al segundo le dio 2 y al tercero le dio 1 talento. Pero cuando regresó el Señor, el primer siervo que hizo, duplicarlo de 5, entregó otros 5 más. El segundo, otro doble. Y el último que hizo, voy a enterrar por si acaso. Entonces el Señor bendijo a los siervos que duplicaron lo que el Señor le había dado. Y al último le dijo, fuera, lo echó fuera. Esto nos deja ver que Dios es bueno y nos da talentos a todos para que los usemos en su obra, según nuestra capacidad. Por eso algunos tienen más, otros tienen menos, otros tienen unas capacidades y otros tienen otras, porque depende de nuestra capacidad. Pero lo que nos une a todos es que Dios a todos nos da algo. Somos los siervos de Dios y se nos ha dado su regalo. Los siervos tuvieron que arriesgarse al invertir lo del Señor, porque al tener duplicación, ¿qué hicieron? Invertir, ¿verdad? De alguna manera tuvieron que invertir para que sea duplicado. Seguramente se equivocaron, arriesgaron, entregaron, pero al final lo duplicaron. Pero el último, lo poco que se le dio, se le quitó porque lo enterró. El Señor pronto vendrá
y debemos darle los frutos de nuestros talentos, de todo lo que nos ha dado Él. El Señor da a cada uno según su capacidad. Vuelvo a repetirlo, por eso dio a unos 5, a otros 2 y a otros 1. Porque todos somos diferentes y desarrollamos diferentes obras para Dios. Esos talentos, pensaba, representan cada área de nuestra vida. Cada área de nuestra vida. Todo lo que podamos poner al servicio de nuestro Dios y que pueda ser multiplicado. Nuestras capacidades, nuestros dones, nuestra economía, nuestra casa, nuestro servicio, nuestros hijos, nuestro tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos algo en nuestra vida que podemos entregárselo al Señor, el Señor siempre lo multiplica. Por último, lo clave del día de hoy, que viene perfectamente a lo que estamos viviendo en nuestro país con la Dana, con el desastre de la Dana, que está en el capítulo 25 del 31 al 46. Al final de estas palabras, el Señor les habla a los discípulos acerca del juicio final, ¿verdad? De cómo Él se sentará en su trono de gloria y juzgará a las naciones. Por mucho que nos parezca injusto ahora, llegará un día que vendrá la redención y que vendrá la justicia. Él hará una división entre ¿qué? Entre las ovejas y las cabras. Las ovejas a su derecha y la izquierda a las cabras. A los de la derecha les dará lo que Dios preparó ya de antemano. A los de la izquierda los enviará al fuego eterno. Y ante tanta destrucción y desolación, yo me preguntaba, ¿qué podemos hacer, Señor? ¿Qué puedo yo hacer desde aquí? Como si los cristianos fuéramos, yo qué sé, los salvadores del mundo. Muchas veces lo pienso así. Me sentía impotente y a la vez mucha culpa. Me sentía muy culpable de no poder estar allí ayudando. Y al leer esto me vino la respuesta, súper clara. Solo debemos actuar, no hay más, estar preparados y poner a disposición lo que tenemos para que el Señor lo multiplique y poder servir allí a donde estemos. ¿Por qué? Vamos a volver a leer el versículo clave. Vengan ustedes que son benditos de mis padres, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. El 35. Pues tuve hambre y me alimentaron. Sencillo. Tuve sed y me dieron de beber. Fácil. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Y luego después dice el Señor, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Muchas veces queremos alcanzar todo y queremos salvar el mundo entero. Cuando el Señor nos pide algo muy sencillo, lo que esté en nuestra mano. A cada uno el Señor nos ha dado capacidades, dones y talentos para ponerlo a su servicio. Puede que ahora estemos limitadísimos, pero lo que parece que desde aquí no es insignificante, se lo estamos haciendo a Jesús. Hermano, lo que hagamos también se nos tendrá en cuenta. No hace falta ahora levantar nuestra bandera como cristianos. Nuestras obras solamente serán vistas por Jesús. Ahora solamente debemos sumar fuerzas a lo que ya está y servir. Cuando el Señor venga en gloria, nos juzgará por nuestras obras. No mirará solamente cuánto hemos orado, cuántas veces hemos venido a la iglesia. Si no sabemos los pasajes de memoria, nos preguntará si hicimos con el hermano las obras de misericordia. No hay complicación con Dios. Solo hay dos caminos y constantemente lo vamos viendo en la Escritura. De muchas formas se nos indica el camino estrecho y el camino ancho. La casa edificada sobre la arena y sobre la roca. El hombre insensato y el sabio, la sabia y la necia. Al final solo importa una cosa, si el Señor nos pone a su derecha o nos pone a su izquierda. Todo nuestro esfuerzo debe ser para que cuando el Señor venga nos ponga a su derecha y no a la izquierda. El Señor nos lo pide y busca que sea así, por eso constantemente nos alerta. Hoy se predica un evangelio sin compromiso y sin sacrificio, solo de bendiciones, pero esto no es real. El verdadero discípulo entiende cuál es su llamado y cuál es su cometido. La tarea más difícil ya está hecha. Es por gracia, somos salvos por gracia, solamente hay que aceptar el regalo inmerecido. El regalo más grande es salvarnos de la muerte eterna y eso ya Él lo hizo. Pero nuestras acciones demuestran si somos sabios o necios, multiplicadores de lo que tenemos o enterradores. Si somos siervos de Cristo o queremos que Él nos sirva. En conclusión, lo que me venía hablando del Señor es que estemos preparados para su venida,
que estemos atentos a las señales que nos indican que Él pronto viene, porque pensaba que si no es en esta generación, se le parece. Si no es en esta generación, se le parece. No debemos bajar las manos, sino prepararnos para estos días. Si no viene, pues hemos estado preparados y hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho que tenemos que hacer. Es momento de llenar nuestra vasija de aceite, del aceite del Espíritu Santo, para que nuestra lámpara no se apague. Multipliquemos lo que Él nos dio y sirvamos como si fuera al mismo Jesús, por muy insignificante que nos parezca. El Señor Jesús nos advirtió que los tiempos serían súper fáciles. No, cada día iban a ser peores, que la maldad iba a abundar, que a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno. La justicia cada vez más injusta y la maldad cada vez es más normalizada. Dios nos ha dado a su Espíritu para que nos ilumine el camino y nos fortalezca en toda verdad. Seamos valientes y perseveremos hasta el fin, sin importar la tribulación y la prueba, porque Dios está de nuestro lado. Amén.